Hola, bienvenidos al primer video del curso de CSS y HTML presentado por Tutoriales MT. En este primer video introductorio vamos a conocer qué es CSS, cómo es que funciona y por qué deberían estar implementándolo ya en su elaboración de páginas web o en sus diseños. Recuerden ingresar a la página www.meshstudio.com, les dejaré el enlace aquí abajo para que puedan eventualmente encontrar más recursos sobre temas relacionados a lo que estamos viendo, entre otras cosas que puedan ser de su interés. También no olviden suscribirse al canal para que estén pendientes de las actualizaciones y los videos que iré subiendo a lo largo del curso y puedan darle seguimiento y convertirse en unos expertos manejando CSS y HTML. Sin más, pues empecemos definiendo primeramente qué es CSS. Dice que CSS es un lenguaje de hojas de estilo creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con lenguaje HTML o XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos de su presentación e es imprescindible para crear páginas web complejas. Bueno, CSS vamos a definirlo un poquito, vamos a entenderlo mejor. Entonces se va a encargar de separar el contenido que está programado en HTML o en XHTML de lo que es el aspecto gráfico. Entonces vamos a hacer nuestro contenido con algún lenguaje como HTML y vamos a darle su apariencia con CSS. Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presentan numerosas ventajas, porque de esta manera nos va a obligar a que creemos documentos HTML bien definidos semánticamente. Al crear una página web se utiliza en primer lugar, como ya dijimos, un lenguaje HTML o XHTML para poder generar ese contenido mediante etiquetas, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página, por ejemplo como un párrafo, un título, un texto o algún tipo de tabla o lista. Bueno, en otras palabras, entonces HTML o XHTML o cualquier otro tipo de lenguaje se va a encargar de generar el contenido para poder mostrarlo en la web, y CSS se va a encargar de darle el diseño a ese contenido, como por ejemplo si tenemos un título de cabecera, podemos definirle con CSS qué color va a llevar ese título, qué tamaño, qué tipo de letra, qué separación horizontal o vertical también se puede dar, entre otros aspectos. Por ejemplo, si después del título tenemos algún tipo de texto destacado, se le puede dar otro tipo de formato también con CSS, definiendo también sus atributos como tipo de letra, tamaño, etc. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, dijimos que el lenguaje HTML y XHTML va a definir el contenido, todo lo que va a contener de información nuestra página, y CSS se va a encargar de darle un diseño, de darle un formato para hacerlo más agradable a los ojos de nuestros visitantes. Bueno, sabiendo esto, vamos a pasar a cómo es que antes los programadores, los diseñadores web estaban trabajando en sus diseños o en sus estructuras HTML. Tenemos un ejemplo aquí de un pequeño documento HTML y lo importante está por acá. Tenemos una etiqueta H1 definido como primer título y el formato consiguiente. Por ejemplo, dice que este H1 va en color rojo con tipo de fuente Arial y tamaño 5, seguido del título de H1. Posteriormente, abajo se define una etiqueta de párrafo con color gris, con tipo de fuente Verdana y con un tamaño 2, y enseguida el párrafo definido.
Ok, ahora imagínense que tenemos un par de páginas, o bueno, como 10 páginas que estamos elaborando un sitio. Imagínense que cada de esas 10 páginas tenemos 50 etiquetas, entre las que están párrafos, títulos, tablas, listas. Ahora imagínense darle un mantenimiento a todas esas páginas y definirles a cada una por separado un color, un estilo de fuente, un tamaño, entre otros parámetros. Sería bastante tiempo el que podríamos invertir en poder diseñar esa página o ese sitio web. En otras palabras, trataríamos o estaríamos manejando bastante código. Precisamente aquí es donde entra CSS. En el ejemplo anterior que estábamos viendo, vamos a regresar un poco, vimos que en HTML antes se definían lo que es los parámetros que va a contener o que tenía que dársele formato a la etiqueta. En este caso H1 se le daba un color rojo, tipo de fuente Arial y tamaño 5, y después se definía el párrafo o el título H1. Ahora con CSS eso cambia drásticamente. Acá tenemos un ejemplo de CSS, habitualmente lo mismo, y aquí es donde se define lo que es el estilo. Tenemos la etiqueta de estilo que define que es un texto CSS, y después el parámetro que va a llevar la etiqueta H1, que es color rojo con fuente Arial y con un tamaño largo. Y después tenemos enseguida el formato para la etiqueta párrafo, que es color gris, fuente verdana y tamaño mediano. Y posteriormente en el código HTML se definen las etiquetas H1, que va a adquirir el formato de acá arriba, que ya se definió, y la etiqueta párrafo va a adquirir el formato de la etiqueta párrafo, que anteriormente ya también se definió en CSS. Entonces imagínense que aquí tenemos 4 párrafos. Si estuviéramos trabajando en HTML solamente sin CSS, tendríamos que definir como acá 4 veces el tipo de letra que queremos, el tamaño y el color, siendo que acá en CSS solamente con que definamos una vez lo que contendrá la etiqueta o el formato que obtendrá, todos los párrafos que escribamos dentro de la misma hoja HTML van a adquirir el formato ya predicho anteriormente. Entonces podremos ver que sí se puede ahorrar bastante código, bastante implementación de código, y también optimizar lo que viene siendo la estructura semántica y el tiempo de elaboración de una página web. Bueno, en resumen, dijimos que CSS son hojas de estilos que nos permiten controlar el aspecto o presentación de nuestras páginas web, la que le va a dar el diseño. También aprendimos que CSS nos va a permitir separar el contenido del diseño de nuestra página. Vamos a encargarnos de que HTML o XHTML define el contenido, que es lo que va a contener nuestra página, y con CSS le vamos a dar el formato o la vista deseada. Haciendo esto vamos a mejorar la accesibilidad de la página porque estará organizada mejor semánticamente y tendrá mejores resultados. Y por último, nos va a ayudar a mejorar la realización de las páginas web y a darle un mejor mantenimiento o incluso a un rediseño, porque nos ahorraremos bastante código y será más fácil de poder usarlo o poder darle mantenimiento o incluso reprogramarlo. Entonces, pues este fue nuestro video de hoy. Ya aprendimos qué es CSS, cómo se define y cómo lo podemos empezar a implementar. En nuestro siguiente video, y dándole el seguimiento al curso, veremos cómo empezar a trabajar con CSS incluyéndolo en un mismo documento de HTML, o también definiéndolo en un archivo externo, que es lo más habitual y lo que usan la mayoría de los desarrolladores en este tiempo.
No se les olvide dejar sus comentarios, sus preguntas aquí en el canal. Suscríbanse al canal para que puedan darle seguimiento, como ya dijimos anteriormente. Y pues mi nombre es Abdiel Carrasco, soy de Tutoriales MT y nos vemos en el próximo video.